Pero vamos a suponerlo, que en una empresa con 100 obreros, cada trabajador necesita 4 horas para producir lo que necesita para vivir y trabaja otras 4 horas, que es el producto excedente que va a manos del capitalista. Ustedes imagínense que si en una fábrica hay 100 obreros y cada uno deja 4 horas de trabajo excedente por día, al fin del día hay 400 horas de trabajo excedente que van a mano de una persona, el empresario. Mientras que cada trabajador puede subvenir todas sus necesidades con 4 horas, a manos del empresario van 400 horas por día. Si nosotros sumamos esto por todo el mes y por todo el año, ¿cuántas horas de trabajo, cuánta riqueza va a manos de un individuo? Pero si en lugar de pensar en una empresa, pensamos en un país, ¿cuántos millones de horas por día van a manos de muy pocas personas? Toda esa masa de producto excedente, toda esa riqueza extraordinaria, vamos a suponer, es una hipótesis solamente, la mitad de la riqueza que se produce en todo un día va para alimentar a toda la sociedad y la otra mitad va a manos de un puñado de personas. Entonces aquí tenemos dos cuestiones. Una es muy evidente, la persona, el empresario que se queda con el esfuerzo del otro, está cometiendo desde el punto de vista moral general un robo. Se queda con el esfuerzo, con el tiempo de vida de cientos de seres humanos, y si pensamos en el mundo, ¿con cuántos millones de horas, con cuántos miles de millones de horas por día se queda un puñado de empresarios en el mundo? Bueno, pero hay otra cuestión. Esto casi que ni necesita explicación. Ni necesita explicación, porque cualquiera entiende que si unas pocas personas se quedan con el esfuerzo, con la vida, con el tiempo de vida de millones de personas, bueno, pues eso es moralmente condenable. Pero acá hay otra cuestión que no tiene nada que ver con la moral. Es que además de explotar el trabajo humano, el empresario, para obtener ganancia, debe competir. Y la economía se arregla en función a la búsqueda del lucro y no a la satisfacción de necesidades. Si un empresario descubre que alguien montó un negocio vendiendo, supongamos, relojes, y que eso le da muchísima ganancia, lo que hace ese empresario inmediatamente poner otra fábrica de relojes. Porque eso da mucha ganancia. Y esto es lo que redunda en que la sociedad tiene cada vez más capacidad de producir relojes, pero cada vez menos personas en condiciones de comprar relojes. Pero además, la sociedad como conjunto está despilfarrando recursos, porque no hace falta tener 100 fábricas de relojes. No hace falta tener 100 fábricas de galletitas, no hace falta tener 100 fábricas de autos o de lo que sea. Hace falta lo necesario para satisfacer las necesidades de la población. Pero en la economía capitalista, el objetivo no es satisfacer esas necesidades, sino obtener una ganancia, obtener un lucro. Entonces, por un lado, en la sociedad de mercado se explota el trabajo humano, se explota al ser humano, se le roba el esfuerzo y se le roba para llevárselo a un individuo, para concentrar esa riqueza en manos de unos pocos. Pero además se despilfarra, además se desordena absolutamente todo y se frustra, porque si ustedes observan en una ciudad cualquiera, en un periodo de 20 años, ¿cuántas personas han puesto un negocio, una pequeña empresa y se han fundido, han quebrado? Porque naturalmente han puesto todo su esfuerzo en algo que luego no va a tener, como producto de la competencia, alguien gana y alguien pierde. No hay mercado para todos. Y entonces esa derrota significa la frustración individual, significa probablemente la enfermedad y la muerte de muchas personas por esto.
pero sobre todo para la sociedad, significa el despilfarro de los recursos de esa sociedad y la imposibilidad de satisfacer las necesidades de esa sociedad. Eso es cómo funciona el sistema de mercado. Lo que regla todo es la búsqueda de la ganancia. Y aquel filósofo inglés que había descubierto la capacidad de la riqueza, de que lo único que producía riqueza era el trabajo, sin embargo, con una concepción liberal, era el comienzo del capitalismo, y el liberalismo entonces tenía una posición revolucionaria frente al feudalismo. Él decía que todos los problemas que se generaban, estos desajustes que yo les estoy diciendo, porque se ponen más fábricas de una cosa y menos fábricas de la otra, todo esto lo arreglaba la mano invisible del mercado, decía Adam Smith. Bueno, esto después el mundo comprobó que no era así. Los propios capitalistas, cuando vieron que se llegaba al momento de crisis, es decir, la sobreproducción de bienes y mercancías, la imposibilidad de vender lo que se produce, la trabazón del mecanismo económico y el conflicto que eso producía y que llevaba a la guerra, y que la guerra llevaba a buscar soluciones por fuera del sistema capitalista, como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Todos ustedes saben que se produce la Primera Guerra Mundial en 1914 y en la mitad de la guerra tiene lugar una revolución que se proclama socialista y que dice: vamos a salir de esta situación acabando con el sistema capitalista. Entonces, los estrategas, los pensadores del capital descubrieron que para poder enfrentar esa situación no alcanzaba con la mano invisible del mercado, y apelaron a formas de planificación. Claro, siempre sobre la base de las leyes del mercado. Pero en el socialismo las cosas son completamente diferentes. Lo que regula, lo que ordena los recursos de una sociedad para producir, lo que organiza la economía, no es el afán de lucro, sino la necesidad de la sociedad, y se planifica para ver cómo, con los recursos que se tiene, se puede acceder a esa satisfacción de necesidades. Naturalmente, para poder planificar, la primera cosa que hay que impedir es que el afán de lucro rompa con cualquier forma de proyección racional, porque la racionalidad indica que no necesitamos, como decía antes, 100 fábricas de relojes. Con una basta. No necesitamos 100 fábricas de autos. Y que lo que no necesitamos en absoluto es la competencia entre distintos fabricantes de lo mismo para quedarse con el mercado. Naturalmente, entonces, una de las condiciones de la planificación es que esa competencia no se presente. Y eso ocurre, sea por la propiedad social del conjunto de los bienes de producción, sea por la propiedad social de la mayoría neta, hegemónica, de la capacidad de producción de un país en manos del conjunto social, es decir, del Estado y los distintos organismos que la sociedad cree a tal efecto. Entonces queda claro que la planificación socialista es lo contrario de la anarquía, del despilfarro capitalista.